Buenas tardes, familia de Cristo, que Dios le esté bendiciendo ricamente y fortaleciendo a cada uno de ustedes. El tema de hoy es 2 hijos en problemas. Quizás nos tocó a nosotros, quizás nosotros fuimos esos hijos en problemas. Pero así habla la parábola del hijo pródigo. Estaba Jesús, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, le gustaba oír la palabra a través de Jesús. Pero los fariseos, los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús hace 2 o 3 parábolas, 2 o 3 enseñanzas, para que ellos puedan entender y para que todos puedan entender. Y claro, también nosotros. Entonces le cuenta que había un hombre que tenía 2 hijos, recuerdan en San Lucas 15:11, que dice que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, cosa que ellos no hacían nunca, menos los judíos, porque los cerdos era algo inmundo para ellos también, así que no les gustaba, pero bueno, no tenía ni para comer. Y dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus obreros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué situación la que vivió este padre? El hijo que abandona el hogar, uno de ellos, el menor, abandona el hogar, deja a su padre, quizás hasta desagradecido, pero deja a su padre para vivir, diríamos, la vida. A veces queremos vivir la vida, fiestas, borracheras. Hoy diríamos, estaría con las birras, mujeres pasajeras, despilfarrando el dinero que había recibido de su padre. Quizás la vagancia fue una de sus tareas, porque estaba ya perdido, malas juntas, por diosero, y está terminando muy mal, angustiado y amargado, triste y sin salida. Los cerdos están mejor que él. Deseaba comer las algarrobas, el alimento que comían los cerdos. Así se encontraba este hijo,
Ese hijo que en un momento dice, bueno, me levantaré y diré a mi padre que pequé contra el cielo y contra él y que no soy digno de ser llamado su hijo, pero que por favor me tome como uno de sus jornaleros. Sabía lo que era su hogar, conocía, porque había estado con su padre, pero lo había abandonado, había dejado todo. Viene triste y amargado de vuelta a pedir como si fuera un jornalero, un trabajador, pero quería estar en esa casa. Bueno, así llega él y dice que su padre, viéndolo de lejos, se levantó y fue movido a misericordia, se llenó de amor viendo a su hijo, que lo estaba esperando de alguna manera porque dice, aun cuando estaba lejos lo vio y se conmovió y se llenó de misericordia. Y corrió él, el padre, y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahí le pidió que le dieran la ropa nueva, el anillo, que hagan fiesta, que maten el becerro, calzado en sus pies. Veo a un padre muy contento, muy agradecido, alguien que estaba lleno de amor para recibir a aquel que se había ido. Y así lo recibió, así que hicieron fiestas, se regocijaron, porque era necesario que así fuera. Pero el otro hijo de la historia, el segundo, trabajador, casero, se quedó con su padre, pero parece que era autosuficiente, quizás implacable, orgulloso, rencoroso y amargado. No perdonó el pecado de su hermano, no lo podía perdonar, no podía entender. ¿Cómo que hay fiesta? ¿Cómo que volvió? Tu hijo, le dice, ¿vieron? No dice mi hermano, tu hijo ha vuelto. Y tú hiciste matar al becerro gordo, y se enojó y no quería entrar a la fiesta. No me pertenece esa fiesta. ¿A quién estás recibiendo? Aquel que malgastó todo con las rameras. Eso estás haciendo, papá. Hasta le parece injusto lo que su padre, lleno de misericordia y de amor, había hecho. Así que el hermano se enojó. Estaba muy enojado. No perdonaba el pecado de su hermano. No perdonó el error de su hermano. Y de alguna manera, él tampoco se da cuenta que no estaba en la mejor condición. A veces estamos, como dice la palabra de Dios, estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nosotros mismos. Qué bueno que esta historia que nos cuenta Jesús, para poder enseñar en aquel tiempo a los escribas y fariseos, pero también a los pecadores de aquel tiempo, también nos sirve a nosotros. Y qué bueno que el padre no se quedó solamente recibiendo a su hijo, el que se había ido, sino que también pudo atender a su otro hijo, a aquel que no podía entender a su papá. Dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y a veces nos pasa eso, nos portamos tan bien, nos parece que con eso es suficiente. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo a su hijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire qué interesante. Cuando repartió los bienes, les dio los bienes al menor, pero también le dio los bienes al mayor. Pero también seguía aún con los bienes del padre. Y dice, era necesario. No es que, bueno, mirá, perdoná, quizás me equivoqué. No, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así también en nuestra vida espiritual, así también con nuestros hermanos que pueden volver a Jesucristo, que pueden volver al Padre amado, aquel que les dio la vida. Se habían perdido y fueron encontrados. Estaban muertos, pero han resucitado, han revivido, dice la palabra de Dios. Regocíjate porque tu hermano que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué bueno que nosotros también tengamos de parte nuestra el amor que Dios tiene, la misma misericordia de Él, que no nos creamos nosotros autosuficientes, que no seamos implacables con los demás,
que no seamos orgullosos ni rencorosos, sino todo lo contrario, que podamos perdonarnos unos a otros y amar a nuestros hermanos. El Padre aquí es nuestro Dios. Y esos dos hijos somos nosotros, tú y yo. A veces en una situación uno y otro en otra, pero no nos podemos nosotros quedar amargados y tristes o amargados y enojados porque mi hermano pecó o porque yo pequé. Al contrario, ayudémonos unos a otros para que justamente esa misericordia que hubo en el Padre también la esté en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y nos fortalezca. Saben que así también aprendieron aquellos que estaban con Jesús, que le decía que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. También se nos van a acercar a nosotros. Van a estar los religiosos también, como los fariseos, los escribas, murmurando, diciendo: este acepta a los pecadores, los recibe y come con ellos. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que nosotros también nos acerquemos y que los publicanos y pecadores puedan oír la palabra de Dios a través de tu boca. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amén.